14 de marzo de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El arte de la compasión. Hubo dos filósofos y sociólogos pertenecientes a la escuela de Frankfurt, muy amigos entre sí. El más viejo era Herbert Marcuse, de nacionalidad germano-estadounidense, nacido en 1898, autor de obras como El hombre unidimensional, Eros y civilización y El final de la utopía. En su momento, por sus tendencias liberacionistas, fue un referente para los movimientos juveniles de protesta. El segundo, que todavía vive, es Jürgen Habermas, nacido en Düsseldorf, Alemania, en 1929, el más destacado filósofo y sociólogo de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, muy reconocido por sus aportes en filosofía del lenguaje, lo mismo que en los campos de la filosofía política, ética y teoría del derecho. Estando en Alemania, Herbert Marcuse sufrió un accidente cerebrovascular. Su amigo Habermas, con quien mantenía muchas discusiones en torno a temas filosóficos y sociológicos, se dedicó a cuidarlo durante su enfermedad. La Escuela de Frankfurt nació cuando este grupo de intelectuales de izquierda constataron que la revolución marxista había sido un fracaso total, especialmente en los países industrializados como Alemania e Inglaterra, y donde se había establecido, se había convertido en una dictadura que oprimía al mismo pueblo que decía defender. Uno de los temas que los dos amigos reflexionaban era cómo explicar la base normativa de la teoría crítica frente a los sistemas sociales que a veces se volvían absorbentes. En otras palabras, trataban de buscar una clave para permear este tipo de sistemas autoritarios. 2 días antes de morir, Herbert Marcuse llamó a su amigo Habermas, que lo estaba cuidando con tanta dedicación, y le dijo: ¿sabes una cosa? Ya sé dónde está la clave para transformar estos sistemas sociales inhumanos. Habermas, que lo escuchaba con mucha atención, le preguntó: ¿y dónde está la clave? Marcuse le respondió: la clave está en el arte de la compasión, en nuestro sentimiento de cercanía por el dolor de los otros. De eso nos habla el Evangelio de hoy, tomado de Lucas capítulo 6, versículos 36 a 38. Jesús, en su proceso de formación con los discípulos, les decía: sean compasivos, como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Aprendan a dar y se les dará una bolsa de provisiones generosa, apretada, sacudida y repleta, porque la misma medida que usen para los demás, Dios las usará con ustedes. Estas son indicaciones muy concretas que da Jesús a sus discípulos para orientar el comportamiento diario de sus seguidores. La compasión es la virtud por excelencia que caracterizó a Jesús, tanto en su estilo de vida como en su forma de pensar, en sus enseñanzas y en sus acciones prácticas en favor de los más pobres, enfermos y necesitados. En el mismo Sermón de la Montaña, Jesús coloca a la compasión y a la misericordia en el corazón de la felicidad. Esto lo entendieron muy bien los primeros cristianos, tanto que en las narraciones de Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, se consigna un refrán que era muy común en las familias y en las comunidades: hay más alegría en dar que en recibir.
En mayo de 2015, el Papa Francisco lanzó un programa que llamó Misioneros de la Misericordia. Estaba dirigido a sacerdotes para que se dedicaran exclusivamente a ser artífices de un encuentro cargado de humanidad, predicadores convincentes de la misericordia, anunciadores de la alegría del perdón, confesores accesibles, amables y compasivos. Pero no solo a los sacerdotes y a los religiosos se dirige este llamado. También todos estamos llamados a ser misioneros de la misericordia. Jesús colocó como ejemplo de compasión no a un judío, sino a un samaritano que al ver a un hombre herido, asaltado por ladrones de caminos, se acercó hasta él, le brindó los primeros auxilios y luego lo llevó hasta la posada más cercana, donde pidió que lo cuidaran y atendieran bajo su responsabilidad económica. Con esto nos está diciendo Jesús que todos los cristianos debemos ser misioneros de la compasión y de la misericordia. En el fondo, eso fue lo que hizo Jürgen Habermas con Herbert Marcuse cuando se dedicó a cuidarlo durante su enfermedad, que llevó a este último a exclamar: la clave de la transformación de la sociedad está en el arte de la compasión, en nuestro sentimiento por el dolor de los otros. Una pregunta para compartir en familia: ¿cómo vives la compasión y la misericordia en tu vida de familia? Unámonos a esta oración a María, Madre de la Divina Misericordia. Virgen de la compasión y de la ternura, tú has experimentado de manera muy especial la misericordia divina y has hecho posible, con el alegre sacrificio de tu corazón adolescente, el cumplimiento de las promesas del Padre. Tú proclamaste con toda tu alma un cántico a la grandeza del Señor, que por su misericordia nos ha hecho partícipes de la redención, a todos los que vivimos en el amor a Dios y a los hermanos. Nadie ha experimentado como tú, Madre de la Divina Misericordia, el misterio de la cruz, la compasión de tu Hijo amado y la presencia amorosa del Padre, que recibe su Espíritu en la gloria del cielo. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.